Bien, lo que se pide en este caso ahora es encontrar la forma trigonométrica de cada número complejo en los siguientes casos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Supónganse, vamos a tener el primer número, que en este caso nos queda como z, esto es igual a 1 más i, todo esto por 1/2 más raíz de 3 medios por i. ¿Cuál es la idea acá? La idea es tratar de hacer cuentas, ¿sí? o empezar haciendo distintas operaciones y tratar de, al momento de pasar a la forma trigonométrica, sí, hay varias opciones. Y la idea es tratar de, por ejemplo, ver si el número se puede operar primero en forma binómica y después pasar a forma exponencial o viceversa. Eso depende mucho la situación de cada caso. En este caso puntual, que nosotros tenemos dos números en forma binómica, una forma que es posible, por ejemplo, es hacer la multiplicación que se nos plantea, porque no es una multiplicación complicada, ¿sí? En primer lugar, simplemente hay que hacer distributiva, y luego ahí sí pasarlo a la forma, digamos, que corresponde a la forma trigonométrica, ¿no? Entonces, hacer la multiplicación, esto lo vamos a tener 1 por 1/2, ¿no? En este caso, más 1 por raíz de 3 sobre 2i, más i por 1/2, más i por raíz de 3 medios por i. Entonces vamos a hacer las cuentas, ¿no? Como queda 1 por 1/2, que es 1/2, más raíz de 3 medios de i, más 1/2 de i, y raíz de 3 sobre 2 por i cuadrado, que nos queda como menos raíz de 3 sobre 2. Cuando juntamos todo, z en la parte real, vamos a tener 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 en la parte real, y en la parte imaginaria tenemos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? Esa sería la cuestión. ¿Qué es lo que nos conviene hacer entonces para pasarlo a forma trigonométrica? Bien, para la forma trigonométrica, que tiene que ver con la fórmula de De Moivre, ¿sí? Que es básicamente seno y coseno, y después el argumento del número, ¿sí? La idea en este caso sería pensar al número de la siguiente forma. Tenemos que encontrar dos elementos que acá no están en forma implícita, que son el módulo del número complejo y el argumento del número complejo, en este caso el ángulo, ¿sí? Siempre piensen de la siguiente forma. Si tenemos un número complejo cualquiera, supónganse, ¿no? El número complejo nos va a quedar como a más bi. Y este sería el módulo y este sería el ángulo. El módulo sale aplicando Pitágoras, ¿no? Elevamos al cuadrado a ambos lados y luego aplicamos raíz cuadrada. Y el argumento se puede sacar con la tangente. Fíjense, si hacemos tangente de este ángulo, que nos queda como a sobre b, esto sería arco tangente de b sobre a. ¿Sí? Esa sería la idea detrás de todo esto. Y esto es algo más o menos lo mismo que tendremos que explicar acá. O sea, una vez que hacemos las cuentas, ver cuánto nos queda en cada caso. Entonces, por ejemplo, si hacemos el módulo de z, vamos a tener 1/2 menos raíz de 3 sobre 2, todo esto al cuadrado, más 1/2 más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. O sea que acá todo esto no, elevado a 1/2. Pero vamos haciendo la cuenta de a poquito, ¿no? Acá vamos a tener 1/2 al cuadrado menos 2 por 1/2 por raíz de 3 medios más raíz de 3 medios al cuadrado, y exactamente lo mismo de este lado, pero ahora con un más. Fíjense que lo que estamos haciendo simplemente es diferencia de cuadrados, ¿sí? Nada del otro mundo, nada especial, ¿de acuerdo? Fíjense, en este caso estos dos términos son iguales y se van, y esto nos va a quedar 1/2 al cuadrado, que es 1/4, ¿sí? Más 3/4, y acá lo mismo, ¿no?
más 1/4 más 3/4, todo esto a la 1/2. Acá esto nos va a quedar 1 más 1 que es 2 a la 1/2. En este caso nos queda como raíz de 2. Entonces ese sería el módulo, ¿sí? Tenemos como conclusión acá, vamos a tener módulo de z que es igual a raíz de 2. ¿Ok? Esa sería la idea. Y ahora lo que falta es el argumento, que es el ángulo, ¿sí? Entonces ahora tenemos que hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? En este caso, el argumento o el ángulo principal nos va a quedar como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces vamos a tener arco tangente de ¿qué, no? B, que es la parte imaginaria, vamos a tener 1 más raíz de 3 sobre 2 dividido 1 menos raíz de 3 sobre 2. Fíjense, una posibilidad es que, primero, que yo lo estoy pensando como división, digamos, en forma horizontal, más que nada para que sea más claro el concepto, no por otra cosa, y aparte porque tenemos mismo denominador en los dos lados, ¿ok? Entonces en este caso esto nos va a quedar como arco tangente de, hacemos la multiplicación, 2 por 1 más raíz de 3, y abajo que tenemos 2 por 1 menos raíz de 3, ¿no? Y luego hay que hacer la cuenta, ¿no? Fíjense, en este caso vamos a tener arco tangente de 1 más raíz de 3 y esto dividido 1 menos raíz de 3. Vamos a ver cuánto nos da. Fíjense que en este caso, si nos fijamos, nos queda menos 95 grados, ¿sí? Vamos a llamarle a esto alfa, por las dudas. Entonces en este caso, al hacer la cuenta, vamos a tener lo siguiente: z nos va a quedar como raíz de 2 por coseno de alfa más i por seno de alfa, que en este caso alfa nos queda como menos 95,28. Entonces esa sería una de las formas de resolverlo para que se vea el concepto. Veamos por ejemplo el siguiente caso, donde vamos a tener, ¿no?, z, que esto nos queda como menos 3i, todo esto por menos 1 más i, todo esto por coseno de pi sobre 5 más i por seno de pi sobre 5. Una opción, por ejemplo, es tratar de pensar los números complejos de forma tal de que sean, para la parte de lo que es multiplicación y demás, la suma y la división son operaciones un poco más, digamos, completas que lo que puede ser con la suma y la resta para la binómica. Entonces una opción, por ejemplo, sería la siguiente: vamos a partir este problema en 3 partes y luego hacer la cuenta como corresponde, ¿no? Vamos a tener la parte A, la parte B y la parte C. Vamos a pasar cada una de estas 3 partes, ¿sí?, a, digamos, la parte bitrigonométrica y luego hacer la multiplicación, y con eso juntamos todos los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte A vamos a tener, el número nos queda como menos 3i. Esto, si sacamos el módulo de menos 3i es directamente 3. Y como está en menos 3i, el ángulo se puede tomar como si fuera un número negativo, ¿sí? Fíjense, esto, digamos, a veces lo sacamos un poco más con imaginación, pero digo, menos 3i si está ubicado de este lado, una forma de ver el ángulo es pensarlo, que el ángulo, por supuesto, siempre se calcula con el semieje real positivo, que es una manera, ¿no?, de sacarlo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que este ángulo nos queda como menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a tener que, como el ángulo nos queda como menos pi sobre 2, este número se puede pensar, o sea, menos 3i, lo podemos pensar como 3 por coseno de menos pi sobre 2 más i por seno
de menos pi sobre 2. ¿Ok? Es una manera de pensar el problema, ¿sí? Y entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y con eso vamos a hacer la misma cuenta para menos 1 más i. Otra forma que puede ser útil también es usar la fórmula de Euler, ¿sí? Siempre recuerden ustedes que, por ejemplo, e a la i de un ángulo, esto nos va a quedar como coseno de ese ángulo más i por seno de ese ángulo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos menos 3i, que esto nos quedaba como 3 por coseno de menos pi sobre 2 más i por seno de menos pi sobre 2, una forma de ver esto es también hacerlo de la siguiente forma: 3 por e a la menos i de pi sobre 2. Entonces, de esa forma, al momento de hacer la multiplicación y todas las cuentas, es más fácil, ¿sí? Y se puede, digamos, trabajar mucho más sencillo, ¿no? Para todo. Lo mismo si teníamos el número al principio, que en este caso nos queda como coseno de pi sobre 5 más i de seno de pi sobre 5. Esto también se puede pensar como e a la i de pi sobre 5. ¿Sí? Esa sería una de las ideas. Y después, si tenemos el otro número, menos 1 más i, esto también tenemos que pensarlo, por un lado, en módulo de este número, que nos queda módulo de menos 1 más i, que vamos a tener menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, que esto nos queda como raíz cuadrada de 2. Y de la misma forma el argumento, que vamos a tener arco tangente, en este caso sería menos 1 sobre 1. Fíjense en este caso, vamos a ver si coincide o no con el que corresponde. Arco tangente de menos 1 dividido 1, que sigue siendo menos 1, con lo cual nos queda menos 45. Acá tengan cuidado con lo siguiente, porque ¿qué es lo que ocurre? Como el arco tangente está sobre en 1, en menos 1 más i, menos 45 está acá abajo, ¿correcto? Esto sería en 1 menos i. Pero el número que nos interesa a nosotros es este, con lo cual, básicamente, para suplir esto, sumamos 180 y ya tenemos los 135 grados. Esto pasado a radianes, ¿sí? Que esto se hace muy, muy sencillo. Toman la respuesta, que en este caso son 135, y ponen la fracción en 180, que eso les queda en múltiplos de radián. O sea que este ángulo queda como 3/4 de pi. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que ustedes van a tener es que este número, ¿sí? El menos 1 más i, nos va a quedar como raíz de 2 por e a la i de 3/4 de pi. Cuando juntan todo, ¿sí? Para hacer esta cuenta, z, que queda como que originalmente era menos 3i por menos 1 más i por coseno de pi sobre 5 más i por seno de pi sobre 5, vamos a reemplazar todos los números que encontramos. Acá teníamos aquí arriba 3 por e a la menos i de pi sobre 2 por menos 1 más i, que en este caso nos quedaba como raíz de 2 por e a la i de 3/4 de pi, y este número que nos quedaba como e a la i de pi sobre 5. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la multiplicación, que esto nos queda como 3 de raíz de 2, y luego tenemos la suma de todos los números. En este caso vamos a tener un quinto, que es el primero, ¿sí? Más 3/4, ¿sí? Menos un medio, todo en múltiplos de pi, ¿sí? Haciendo la cuenta, esto queda con 9/20. Entonces esto nos va a quedar como e a la i de 9/20 de pi. Y eso sería la forma trigonométrica. La forma trigonométrica final, sí hay que dejarla expresada en términos de coseno y de seno. Así que esto nos va a quedar como coseno de 9/20 de pi más i por seno de 9/20 de pi. Y con eso lo vamos sacando a flote, ¿no? Bien, y por ejemplo, en este caso va a pasar algo similar. Fíjense que por la cuenta tenemos un primer número complejo que está elevado a la 8 y luego el segundo número que está elevado a la menos 1. Con lo cual lo que conviene hacer, vamos a hacer las cuentas auxiliares de este lado, ¿sí?
conviene trabajarlos a los dos números por separado, es decir, tratar de ver si en la medida de lo posible se pueden pensar en forma de potencia y con eso los vamos resolviendo. Entonces supongamos, nosotros tenemos menos 1 más raíz de 3i, si buscamos el módulo, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Elevamos cada número al cuadrado y luego aplicamos la raíz cuadrada, ¿no? Esto nos queda 1 más 3, raíz cuadrada, que es raíz cuadrada de 4, que nos queda en 2. Y luego aplicamos el ángulo, que esto nos queda como arco tangente de raíz de 3 sobre menos 1. Cuando hacemos la cuenta, fíjense, arco tangente de menos raíz de 3 sería que esto nos queda menos 60, ¿ok? Acá, mismo concepto que antes. Fíjense que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, con lo cual no tiene sentido que sea más 60. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, que sumarle 180. Y a esto, si lo pensamos en términos de fracción de pi, siempre lo que tienen que hacer es a los grados lo dividen por 180 y esto les queda como fracción de pi, o sea, sería 2/3 de pi, ¿sí? Por lo tanto, menos 1 más raíz de 3 por i, piénsenlo como módulo que era 2 por e a la i de 2/3 de pi. Usan la fórmula de Euler y lo bueno que tiene esto es al momento de reemplazarlo luego en la parte de potencia, ya tenemos digamos, el número formado como para hacer las cuentas correspondientes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con 2 más 2i a la menos 1. Esto es lo mismo. Vamos a buscar, primero busquemos el número, ¿no? Esto nos quedaría el módulo de 2 más 2i, que esto nos tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada, que esto es 4 más 4, que es 8. Esto queda como raíz de 8. Y en el ángulo lo mismo. El ángulo que nos va a quedar como arco tangente de 2 dividido 2, que es arco tangente de 1, que nos queda 45 grados o pi sobre 4. ¿Sí? Entonces en este caso, este número, 2 más 2i, nos va a quedar como raíz de 8 por e a la i de pi sobre 4. Entonces en este caso, reemplazamos ambos números acá y esto vamos a tener 2 por e a la i de 2/3 de pi, todo esto a la 8 por raíz de 8 por e a la i de pi sobre 4, todo esto a la menos 1. Y la ventaja que tiene de operarlo de esta forma es que distribuyendo la potencia, sobre todo como tenemos en cada caso, lo podemos distribuir mucho más sencillo que si lo tuviéramos que hacer de la otra forma, ¿no? Entonces vamos a tener acá 2 a la octava por e a la i de 8 por 2/3, 8 por 2 es 16, quedan 16/3 de pi, y acá lo mismo, tenemos 8 a la 1/2, esto nos queda como 8 a la menos 1/2, ¿sí? Y luego todo esto por e a la menos i de pi sobre 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Juntar la parte real con la parte imaginaria. La parte real con la parte real y luego la imaginaria con la imaginaria, ¿no? 2 a la octava, que es real. Después tenemos 8 a la menos 1/2, que en este caso esto sería 8 a la 1/2, ¿sí? Y luego acá vamos a tener e a la i de 16/3 de pi menos pi sobre 4. Y vamos viendo cómo queda, ¿no? Entonces vamos haciendo la resta. Por ejemplo, esto sería 16/3 menos 1/4, que esto nos va a quedar en fracción 61/12 de pi, ¿sí? Y en este caso z vamos a tener este número, 2 a la octava sobre raíz de 8. No va a dar un número muy lindo, yo les aviso por las dudas, pero si hacemos la cuenta, ¿sí? Fíjense, de hecho lo podemos dejar expresado tal cual, ¿sí? Y la otra cuenta vamos a tener 2 a la octava sobre 8 a la 1/2 por e a la i, y acá hacemos 16/3, todo esto menos 1/4, que vamos a tener 61/12 de pi,
y en forma, digamos, en forma de módulo, esto nos va a quedar como coseno de 61/12 de pi más i por seno de 61/12 de pi también, y lo cerramos ahí. Y eso sería el número en cuestión.